sea, hay que ganar sí o sí. O sea, si de más de 7 o de más de 7 ya, eso ya se verá. Pero hay que trabajar para ganar, ¿no? Y no va a ser un partido fácil ni un partido cómodo, porque, bueno, Manresa es un equipo que en las 5 últimas jornadas, con las nuevas incorporaciones, con Foster, con Jaramaz, con Auda, es un equipo totalmente nuevo, ¿no? 7 jugadores que están jugando básicamente por encima de los 25 minutos. Y después otros que entran a rotaciones cortas y a rotaciones para dar descanso, ¿no? Y además mejorando el porcentaje en un 5 o 6%, están en un 38-39% en tiro de 3 ahora en estos momentos. En defensa están muy bien, están en 71 puntos anotados, con lo cual, bueno, pues basan su trabajo atrás, y desde atrás es donde buscan ganar el partido. Sí, pero es importante que nuestros jugadores clave estén bien, que no fallen, y que el resto pues pueda seguir sumando y aportando cosas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eso nos puede dar más una situación de poder trabajar con confianza, ¿no? Pero vuelvo a decir que es un partido altamente complicado, ¿no? Ya habéis visto que viene de ganar en pistas difíciles como la de Murcia o en Campo de la Peña, que son campos donde muy pocos equipos han ganado, ¿no? Con lo cual, pues bueno, que nadie se piense que esto va a ser un camino de rosas, un partido que vamos a tener que sufrir los 40 minutos y que esperamos con el apoyo de la afición para que nos dé ese punto de fuerza que siempre requiere el equipo y que nos ha dado la afición ya en casa y que nos ha ayudado en muchas ocasiones. Bueno, Joan, pues poco a poco, ¿no? El otro día el trabajo que hizo, esos 12 minutos que estuvo en pista, hizo un trabajo defensivo excepcional, lo cual nos ayudó bastante. Y bueno, y esperamos pues que esta semana, pues que ya lleva entrenando toda la semana, pues ya pueda aportar bastantes más cosas. Bueno, va a ser un duelo atractivo, ¿no? Musli es un jugador que gana muy bien la posición, que es muy grande, que es difícil moverlo, y hemos de hacer un trabajo inteligente, ¿no? No un trabajo de fuerza bruta, sino un trabajo de anticipación, un trabajo de no dejar de recibir, porque eso es lo que nos tiene que evitar el hacer faltas a veces absurdas, ¿no? Y por consiguiente, pues bueno, yo creo pues que ahí nosotros también con Slava pues tenemos otro refuerzo más que nos puede ayudar a mantener sobre todo el equilibrio en el trabajo defensivo, ¿no?